¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Seguimos aquí en la 35ª edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y vamos a platicar el día de hoy con Florentino Solano Aguilar. Él es nada más ni nada menos que el ganador del premio en literatura en lengua indígena de América que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, aquí en esta fiesta de la idea, de las palabras y de la cultura. La obra con la que ganó Florentino es La danza de las balas. Florentino, buenos días, qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días, pues un placer estar con ustedes y con todo el auditorio. Así que escribiste La danza de las balas. Sí, así es. Oye, pero esta escritura la escribiste en lengua indígena, en Tunzaví. Así es, fue escrita en mi lengua Tunzaví y pues también la tuve que traducir para participar en la convocatoria del premio. ¿Cómo te enteraste de la convocatoria? Pues tengo muchos amigos en las redes sociales y varios me compartieron la convocatoria. Yo estaba escribiendo, sigo escribiendo una novela y pues cuando me llega la convocatoria, pues llegó con la crónica, ¿no? Que pues es algo como un poco raro porque normalmente viene de poesía, de narrativa, pero no de crónica. Entonces, pues como tenía tiempo, había dejado de trabajar y pues estaba en la casa, mi esposa y mis hijos me motivaron para buscar el tema, para trabajar el texto y pues de ahí empecé a revisar los diferentes acontecimientos que han tenido lugar en mi región y al final decidí por el suceso que ya describo ahí en La danza de las balas. Antes de entrar con el tema de La danza de las balas, me gustaría que nos platicaras un poquito de la lengua Tunzaví. Nosotros la conocemos como mixteco, realmente. Claro. Pues es una lengua originaria que se habla en gran parte del estado de Oaxaca, Guerrero y Puebla. En medio de esos tres estados está la región Ñusavi, la región mixteca, y pues somos una gran cantidad de hablantes y de pueblos que la seguimos cultivando. Actualmente es una lengua que cuenta con 81 variantes reconocidos por el INALI y pues nosotros pertenecemos a la variante del este medio que ocupa la región de Metlatono Guerrero. Mencionaste Ñusaví, ¿qué significa Ñusaví? Ñusaví quiere decir pueblo de la lluvia. Y así se autodenominan ustedes, pueblo de la lluvia, y su lengua es... Nuestra lengua es Tunzaví, es la lengua de la lluvia. Así es. Bueno, estas se hablan en estas regiones que ya nos comentaste, en regiones importantes. ¿Sigue vigente la lengua? Sí, por supuesto. De hecho, pues que hay muchos hablantes. Todos los pueblos pues tienen gran cantidad de hablantes. Hay una nueva generación de jóvenes que de repente tienden a aprender primero el español o a valorarlo más que sus lenguas, pero pues también hay un gran trabajo de concientización en estos tiempos que pues está tratando de que eso, de frenar toda esa situación, ¿no? Y de que se revalore la lengua, se hable más, se promueva más tanto en la familia como en los círculos educativos o en la sociedad en general. Tú participaste en este premio con una crónica, un acontecimiento de tu pueblo, creo que del año 2000, algo así lo narraban, y lo denominaste La danza de las balas. ¿Qué pasó? ¿Qué narras en esta crónica? Bueno, se trata de un enfrentamiento que se dio el día 25 de septiembre del año 2000 en medio del pueblo de Metlatono Guerrero, entre pues la gente del pueblo y un grupo militar. Eso fue lo que sucedió. Era el sexto día de la fiesta, pues la fiesta de San Miguel Arcángel es una de las fiestas más grandes de la región y pues en una procesión rumbo a la iglesia se cruzan 14 soldados y pues uno de los danzantes le hace una broma, lo enlaza y uno de los soldados cae al suelo, se levanta y dispara, ¿no? Ah, caray. Y en medio de la multitud. Entonces la gente reaccionó y pues ya había muchos antecedentes, ¿no? Había muchas situaciones que sucedieron anteriormente en toda la región
mucha violencia por parte de los militares hacia los pobladores, hacia las familias. Y bueno, todo eso cayó en ese momento, activó una reacción enfurecida, y pues la gente se fue sobre ellos, los desarmaron, los intentaron pues colgar. También pues, hubo una intervención de las autoridades municipales. Entonces, entre una y otra cosa, la situación estuvo muy tensa. Al final los encerraron en la cárcel para ver qué hacer con ellos, para pensar bien qué hacer con ellos. Mucha gente pues quería colgarlos, ¿no? Porque ya había muchas situaciones anteriores a esa, violaciones, asesinatos, y un sinfín de atrocidades que se dieron en el pueblo. Pero afortunadamente en esa situación no murió nadie, porque se mantuvo la calma hasta el final. Al otro día llegó una comisión del gobierno estatal y pues negociaron y liberaron a los militares, pero sí los hicieron sufrir un rato. Una parte importante de tu crónica es la integración solidaria de la comunidad para responder a ese acontecimiento, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, pues como todo pueblo, ¿no? Tiene sus propias situaciones internas, sus propios conflictos internos, pero cuando se trata de un extraño, de una persona o de un grupo externo que llega y violenta las tradiciones, los derechos y todo lo que tiene que ver con esta identidad cultural, pues el pueblo se une, se vuelve uno solo, ¿no? Y eso es lo que pasó en esa ocasión. Se armaron. De repente yo estaba joven y no me di cuenta ni de dónde salieron tantas armas, ¿no? Había hasta las señoras traían armas. El que no traía arma, pues traía machete, traía pala, traía leños. Había un señor que vivía en una de las avenidas principales, que es familiar de mi esposa, y pues allá vamos al monte, rajamos la leña verde y la ponemos en el patio a secar, ¿no? La ponemos como unas rejillas armadas. Y pues ahí pasó la gente y agarraron los leños y todo el mundo traía, los que no traían arma traían leños, traían de todo. El chiste es que todo el mundo se armó, estaban dispuestos a las últimas consecuencias, porque pues ya era mucho lo que había pasado. La experiencia que tenemos aún ahora con los militares no es buena. ¿Por qué elegiste este tema? Fuera del micrófono me platicaste que estabas haciendo una novela. Entonces, sí. ¿Por qué escogiste la crónica y por qué este tema? Bueno, la crónica porque pues era lo que pedía la convocatoria, ¿no? Pero el tema, pues sí fue difícil decidir por este en especial, porque, pues como te comentaba en principio, hay muchos sucesos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, que pensé también trabajar, era sobre unos primos de un pueblito que se llama Dos Ríos, que un día se ponen a tomar y en la borrachera uno de ellos apuñala al otro. Y pues lo atrapan, lo llevan a la comisaría y el comisario le pregunta al abuelo, ¿no? Porque todavía vivía el abuelo. Le dice, oye, ¿qué hacemos? Porque son familia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esta situación? Y el abuelo, pues con un temple pues frío, ¿no? Dice, ¿saben qué? Pues sí, son mi familia los dos. ¿Qué podemos hacer? Pues el otro mató a uno, pues también tiene que irse con él. ¿Así? Entonces al día siguiente, pues abajo tiraron al vivo y encima aventaron la caja, se sellaron y... Entonces, ¿iba a trabajar sobre eso o iba a trabajar sobre este tema, ¿no? Y al final pues decidí por creo que por todo lo que engloba y también el valor histórico, ¿no? de la violencia armada. Uh-huh. ¿Cuántos elementos tradicionales conforman dentro de tu narrativa de esta crónica los acontecimientos propios del pueblo? Tradiciones.
Pues yo creo que más que nada la hermandad que existe entre nosotros como pobladores, como hablantes de la lengua, como del pueblo ñusabi, que es unirnos en los tiempos difíciles ante acontecimientos extraordinarios, ¿no? Es lo que más nos unió y pues eso sucede tanto en la cuestión laboral. Si un vecino necesita mano de obra, nos juntamos todos, vamos y lo apoyamos y él nos apoyará en su momento. De ese tipo, ¿no? Si hay una fiesta, pues todos participan. Yo creo que esa hermandad pudiera ser uno de los elementos muy propios de nosotros. También lo otro tiene que ser la obediencia o el respeto a los mayores, porque también los mayores tuvieron mucha voz para que esta situación no se desborrara. Entonces, pues hay otros elementos por ahí. ¿Qué tan complicado fue escribir en tu lengua, en Ñu, no me decían en qué, Tunzavi. en Tunzavi, e igualarla con el español, ¿no? Para transmitir el mismo mensaje? Pues es difícil porque, bueno, si escribo solo en mi lengua no es problema. El problema lo encuentro cuando empiezo a traducirlo, porque hay muchas cosas que no, hay neologismos, por ejemplo, que tenemos en el español, ¿no? Y que no los tenemos en la lengua. Entonces, ¿cómo empatamos esos significados? O, por ejemplo, la ironía. Mi lengua es muy irónica, ¿no? Y hay una parte, por ejemplo, donde digo la benevolencia de nuestro señor gobernador, y recientemente alguien ya me dijo, oye, pero si estás hablando fuerte en contra del sistema y de repente hablas de la benevolencia, le digo, pero es que es una ironía. Nada más que tal vez no logré ponerla tal cual está en mi lengua, ¿no? Ajá. Entonces sí hay varias cosas que nos encontramos difíciles, pero al final pues intentamos mostrarlo lo más parecido a la idea original. Bueno, tú participaste deliberadamente en este premio en literatura indígena de América. ¿Y cómo te enteraste de que obtuviste el premio? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo te llegó la información? ¿Cómo te cayó? Pues fue por teléfono y la verdad no lo esperaba mucho porque como yo nunca había participado antes por falta de tiempo, y entonces pues esta vez tuve la oportunidad, ¿no? de trabajar el texto, pero realmente dije, bueno, vamos a mandarlo, pase lo que pase, pues es un intento y ya veremos, ¿no? Es ir aprendiendo una cosa a la vez. Pero pues de repente nomás me hablaron, estaba en la casa, mi esposa estaba trabajando, mis hijos en sus actividades, y pues de repente les recibo la llamada y me dicen, normalmente no acostumbro recibir llamadas que no tengo registradas, ¿no? Y pues me llega uno que era un número que no tenía y no sé, que casualmente contesté y ya me dice, oye, te hablamos de Guadalajara y pues te notificamos que pues vas a ser la nueva cara del PLIA 2021. Entonces me quedé así como que no lo creí todavía, ¿no? Y luego al final me dice la muchacha, te pedimos no comentarlo ya hasta que lo demos a conocer de manera oficial y así. Entonces pues le hablé a mi esposa y le hablé a mis hijos y les conté, pero al final dije, bueno, pero vamos a esperar a que sea oficial, ¿no? Y ya al final se hizo oficial y pues ya lo festejamos, nos emocionamos, pero también por otro lado, pues sí, esta tristeza, ¿no? Que nos causa recordar todos estos hechos violentos que pues a lo mejor en ese día del 2000 no murió nadie, pero años atrás había muerto mucha gente, ¿no? Muchas mujeres violadas, muchos niños golpeados, señores. Incluso cuando yo hago un video en mi Facebook para agradecer a toda la gente que me expresó sus felicitaciones y buenos deseos, inmediatamente al final me llaman varios amigos de Estados Unidos
que son del pueblo, y me dicen, oye, fíjate que me llegó la noticia, me llegó el suceso que cuentas, porque mi papá dice, cada vez, un día lo encontraron los militares en el camino y empezaron a golpearlo porque no les entendía lo que ellos le hablaban en español y le preguntaban sobre amapola, sobre esto y lo otro, y pues él nunca supo decirles nada porque no se dedicaba a eso, y lo golpearon hasta que no pudo más, lo dejaron. Entonces cada vez que se oía la noticia de que venían los militares, pues se perdía en el bosque. Dice que desaparecía hasta que ya pasaba la noticia de que ya se habían ido, regresaba a su casa. Entonces son situaciones que de repente pues sí nos pegan, ¿no? Pero bueno, también es una manera de visibilizar todos estos hechos, todas estas historias amargas, y pues el Estado mexicano tiene que entenderlo, tiene que comprender la dimensión del tema y empezar a generar mesas de diálogo, pero diálogo sincero, un diálogo en donde se nos invite a hablar por nosotros mismos y no en donde los políticos hablen por nosotros. Bueno, tu trabajo, además de ser una obra literaria, pasa a ser un trabajo de denuncia, además de una crónica de un hecho histórico, en donde hay que reflexionar, hay que pensar y hay que tomar actitudes cada vez más maduras, ¿no? Por supuesto. Fuerte tu comunidad, tu pueblo, que se mantuvieron unidos y que se mantienen unidos en la tradición, en la cultura, en la lengua, y que con ello pueden hacerle frente a esos avatares que se presentan. ¿Habías venido a Guadalajara antes? No, es mi primera vez a la FIL. Había venido anteriormente, pero a otros asuntos, pero pues es nuestra primera vez acá en la FIL. ¿Y cómo ves la FIL? ¿Qué piensas de la FIL? Es ya la había conocido porque pues estoy enterado ahí de lo que se publica en las redes, pero pues no es lo mismo como vivirlo en persona, ¿no? Es inmenso el espacio para festejar los libros, para festejar las voces, las lenguas. Creo que estos espacios deben de seguir no solo existiendo, sino seguir intensificando las actividades, de seguir invirtiendo en más espacios como estos, pero también en más espacios en donde se participe con textos en lenguas originarias. Creo que actualmente está el PLIA, está el premio Nezahualcóyotl y algunos premios estatales, como el premio Casa precisamente, pero necesitamos más, ¿no? Yo creo que por cada premio que existe para la literatura en español, debiera existir también otro para la literatura en lenguas. Actualmente hay muchísimos escritores, se está trabajando mucho en talleres de creación literaria y en los próximos años vamos a ver muchas voces y pues necesitamos seguir generando motivación para todos ellos. Finalmente, ¿cómo viviste la recepción del premio, Florentino? Pues muy contento, fue una muy bonita experiencia, pues lo disfrutamos mucho con mi familia, estamos muy contentos y pues también esto me compromete a mí mucho más de seguir trabajando por mi lengua, de seguir trabajando en los textos, porque pues hay muchísimas cosas sobre las que debemos escribir. Quiero agradecerte mucho esta entrevista, Florentino, reiterarte la felicitación, qué bueno que ganaste el primer premio, qué bueno que la crónica ahí es en tu lengua y esto que consolide más el uso de tu lengua, que se valore la lengua y las características culturales propias de tu comunidad. Felicidades, Florentino. Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio por este espacio y bueno, esperamos poder saludarte más adelante. Pronto nos veremos. Amigos, esta es la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Esta fue una conversación con Florentino Solano Aguilar. Él es ganador del Premio en Literatura Indígena de América con el tema La danza de las balas. Escrita en lengua tunzabi, mixteco para nosotros. No se vaya, estamos en la Luciérnaga, nos vemos pronto. Florentino, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.